Tome su tiempo. Cuando usted lo encuentra, me dice amén. Está adelantito de Abdías, adelantito de Amós. Ya lo hallaron. Algunos de ustedes son rápidos. Significa que le conocen su Biblia, hermanos. Wow. Vean el índice, hermano. Si no lo ha encontrado, vea el índice. Amén. Y si de todos modos no lo encuentra, abra su Biblia y síganos con su oído. Amén, hermanos. Puestos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a leer 10 versículos de este pasaje. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió del cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de ardor de su ira y no perezcamos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de su presencia, te pedimos que bendigas la enseñanza de su palabra. Señor, te pido que me uses como instrumento en tus manos, Padre, y habla nuestras vidas, Señor, en este día. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí tenemos, hermanos, a un personaje que tiene mucho que enseñarnos en esta tarde. Este pasaje vemos cómo Dios da a Jonás una segunda oportunidad para cumplir su llamado y predicar el mensaje que Dios le había dado. Aquí vemos a una ciudad, hermanos, que está bajo el juicio de Dios. Vemos a un Dios que quiere mostrar su misericordia, su amor. Y vemos a un personaje, hermanos, ahí a quien Dios quiere usar y que Dios tiene un propósito para su vida, ¿verdad? Y entonces Dios lo llama para que vaya a predicar a Nínive el mensaje que Dios le había dado. Dice la palabra de Dios, hermanos, que los ninivitas, después de haber escuchado el mensaje, respondieron con un real arrepentimiento, se convirtieron al Señor y Dios no hizo lo que él pensaba hacer. Entonces vemos aquí, hermanos, quiero enfocarme más que todo en el personaje Jonás, y quiero ver la vida de él. Y el tema que voy a estar tratando, hermanos, es cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Hermanos, lo primero que quiero mencionar, aquí vemos, hermanos, que la palabra misma dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Qué significa eso? Que ya Dios había hablado, ¿okay? Que ya Dios le había mandado, que ya Dios le había dicho a Jonás que fuera. Entonces, hermanos, nuestro Dios
es un Dios que nos da muchas oportunidades para cumplir sus propósitos. Jonás ya había oído, en el capítulo 1 comenzamos a ver que Dios le había dicho que fuera a Nínive a predicar la palabra. Y entonces vemos aquí, hermanos, que Jonás, en lugar de ir a esa ciudad, desobedeció a Dios, compró su boleto y se fue a Tarsis, desobedeciendo a Dios. Y su desobediencia, hermanos, se debió a que, pues, no quería hacer lo que Dios le mandó a hacer. Muchos cristianos, hermanos, no hacemos y no cumplimos los propósitos de Dios en nuestras vidas porque basamos nuestras decisiones, nuestros compromisos con Él en nuestros sentimientos. Y decimos, bueno, yo no siento hacerlo, así es que yo no lo hago. Yo debo de sentir para poder hacer aquello, para cumplir el propósito de Dios en mi vida, yo necesito sentir. Pues déjeme decirle una cosa, hermano, aunque usted no sienta, no se trata de sentir, se trata de obedecer. Jonás no sintió. Es más, Jonás dijo, no, esa idea de Dios que salve a estos ninivitas, no, al contrario, yo quiero que los acabe. Yo quiero que haga un incendio como el incendio de Los Ángeles ahí y destruya a todos. Y no solo las casas, sino toda la gente. Que mueran. Y se va. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, hermanos. Que siempre estamos esperando hacer algo, cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Porque basamos nuestras decisiones en lo que sentimos. O a veces decimos, es que no tengo la carga de hacerlo. Déjeme decirle, hermano, ni sus sentimientos, ni su carga, Dios la acepta. Si Dios lo manda, aunque usted no sienta, aunque nosotros no sintamos, debemos de obedecer. Amén, hermanos. Hay que obedecer. Pero Jonás no quiso. Jonás se fue, compró su boleto a otro lugar y se fue. Y Dios, hermanos, en su misericordia, no dejó que Jonás hiciera o se saliera con la suya. Y mandó un pez que se lo tragara. Y aún Dios, teniendo misericordia, hermanos, de Jonás, preparó un pez grande. Porque si no hubiera sido ese pez, se hubiera ahogado Jonás. Porque lo tiraron al mar. Luego, después de 3 días, dice que el pez, pues Dios lo mandó que fuera a vomitar a Jonás. Y salió Jonás bien aperfumado. Amén. Imagínense, después de estar un buen tiempo en el estómago del pez, sale Jonás, aún todavía con vida. Ahí clamó a Dios y le dijo, ahí se arrepintió Jonás. Y Jonás, hermanos, sale. ¿Y qué estoy diciendo, hermanos? Que Dios trató en la vida de Jonás. A veces queremos andar nosotros cumpliendo nuestros propios propósitos. Si tú eres hijo de Dios, si usted ha sido llamado, y todos aquí hemos sido llamados, amén. Dice que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz, amén. Y hermanos, a veces andamos queriendo hacer nuestras propias decisiones, no queremos ponerle atención a Dios, sabemos lo que Dios quiere sabemos que la voluntad de Dios, pero no la hacemos. Y hacemos nuestras decisiones, nuestras metas. Este año 2025 yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a conseguirme unos 2 trabajos, voy a hacer un negocio, yo no sé qué tanto usted ha planeado para hacer este 2025. Pero si Dios no está en los planes que usted tiene, tenga cuidado, hermano, de lo que va a hacer. Dios debe estar siempre en cada plan. Dios debe estar siempre en cada decisión. Dios debemos de tomarlo en cuenta en cada una de nuestras decisiones. Amén. Si se piensa casar, si piensa establecer un negocio, si se piensa hacer algún viaje, si piensa moverse de ciudad, si yo no sé a dónde, qué planes tiene. Dios está ahí, Dios debe de estar ahí, hermano. Amén. Porque Jonás no planeó así. Él quiso hacer su voluntad. Y Dios dijo, no, Jonás, yo tengo un propósito para tu vida y no te vas a salir con la suya. Así es que, Jonás, vas a hacer lo que yo te digo.
Y hermanos, Jonás después de todo eso dice que entendió la lección, porque dice la palabra de Dios, y aquí en el capítulo 3, nos dice la palabra de Dios claramente: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive. Nos dice que la primera vez no se levantó para hacer la voluntad de Dios, se levantó para hacer su propia voluntad, se levantó para ir a otro lugar, se levantó para desperdiciar su tiempo, se levantó para hacer lo que él quería hacer, pero no lo que Dios quería hacer. Y muchos de nosotros, hermanos, vivimos nuestras vidas así, haciendo lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Y hermanos, aquí Jonás, después de que Dios trató en su vida, Jonás entendió. Yo espero que nosotros los cristianos entendamos. Después que Dios trata en nuestras vidas, hermanos, Dios te da una segunda oportunidad. Dios te da una segunda oportunidad de hacer cambios. Dios te da una segunda oportunidad de enderezar tus pasos. Dios te da una segunda oportunidad de cambiar tu vida. Dios te da una segunda oportunidad de obedecer. Dios te da una segunda oportunidad de convertirte. Dios te da una segunda oportunidad de arrepentirte. Dios te da una segunda oportunidad. Y no solo una segunda oportunidad, hermano, sino muchas oportunidades. Porque Dios es un Dios de muchas oportunidades, siempre y cuando nosotros nos arrepentimos. Levanta, le dice Dios, levántate, Jonás, de ahí donde estás cómodo. Y Jonás entendió. Pero ¿qué estoy diciendo? Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que nos da una segunda y muchas otras oportunidades para cumplir así sus propósitos. En la Biblia encontramos a muchos personajes que le pasó lo mismo. Hermano, la Biblia no está llena de hombres que inmediatamente, como Abraham, oyeron la voz de Dios y inmediatamente obedecieron. No hay muchos así. Si usted estudia la Biblia, hermano, hay un montón de rebeldes ahí en la Biblia que entendieron que a pesar de que no querían hacer la voluntad de Dios, la hicieron. Pero el asunto, hermanos, es que muchas veces nosotros pensamos de que los hombres de Dios que Dios usó ahí son hombres, hermanos, perfectos, que fueron tremendos hombres que fueron obedientes en totalidad, una perfección total, y no es así, hermanos. Pero sí fueron hombres que cuando Dios les habló una y otra vez, ellos enderezaron sus pasos y comenzaron a hacer lo correcto. Si se cuenta de Moisés, gran hombre de Dios, dice la Biblia, pero antes de que Dios usara a Moisés, hermano, fue un asesino, mató a un egipcio, lo enterró y luego salió corriendo. Y luego hicieron muchas otras cosas Moisés, pero aún Dios le habló y él enderezó sus pasos y Dios lo usó grandemente. Mire, hermano, hay otro personaje que era un rey que se llamaba Manasés. Manasés, hermanos, dice la palabra de Dios que hizo muchos males. Dios le habló una vez y le habló otra vez y le habló otra vez, y Manasés no entendía. Así es que Dios, dice la Biblia que ellos no escucharon. Ahí en 2 Crónicas 33, 10 al 13 dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales, dice, aprisionaron con grillos a Manasés. En otras palabras, le pusieron las esposas a Manasés y atado con cadenas, y no solo las esposas, dice que le ataron los pies. Lo llevaron a Babilonia humillado, mas luego dice que fue puesto en angustia. Oró a Jehová su Dios y humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y restauró a Jerusalén, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mire, Manasés, una vez que Dios trató en su vida y se halló en problemas, se arrepintió, se convirtió, le pidió perdón a Dios y le dijo: Señor, ahora yo reconozco que tú eres Dios y que yo no puedo hacer con mi vida lo que yo quiero. Señor, aquí estoy, me humillo delante de usted, haz lo que usted quiera conmigo. Y Dios lo restauró otra vez a su reino. Y así como Manasés,
así como Jonás. Hermanos, hay otros, la Biblia está llena de hombres así, que en el principio no quisieron, pero luego Dios que trató en sus vidas, se arrepintieron, en una conversión real. Y sabe que, hermano, Dios les dio una oportunidad porque es un Dios de misericordia, y Dios los comenzó a usar en gran manera, hermano. Pero sabe que, hermano, eso no es no es algo que nosotros tenemos que decir, oh, entonces yo voy a esperar que Dios trate en mi vida. No esperes, hermano. Mejor pongámonos bien con Dios antes que, porque pues que puede ser que a Jonás, pues sí salió del pez, pero puede ser que usted no salga del pez. Amén. Amén. Manasés, se le fueron quitados los grillos y las cadenas, pero a algunos les dan por vida las cadenas y los grillos. Amén, hermanos. Así que la obediencia, y vemos aquí, hermano, si vamos a cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas, debe de haber obediencia. La palabra de Dios dice en el versículo 2: levántate y ve a Nínive, en aquella gran ciudad, y proclama a ella el mensaje que yo te diré. ¿Sabes qué hizo? Y se levantó Jonás, ahora sí, Señor, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Hermano, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Ahí va Jonás, obediente. Oh, hermano, Dios tenía un propósito para la vida de Jonás, pero Jonás no quiso obedecer al principio. Muchos cristianos no cumplen los propósitos de Dios en sus vidas por su rebeldía. Jonás no quería cumplir los propósitos de Dios para su vida por su desobediencia. Y hermanos, Jonás obedeció. Después de eso, inmediatamente que Dios le habló por segunda vez. Y hermanos, si no obedecemos la palabra de Dios cuando Dios nos habla, pues va a ser muy difícil es que cumplamos los propósitos de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe, hermano? Uno de los hombres que yo veo en el Nuevo Testamento y que lo veo a este hombre y que obedeció inmediatamente es el apóstol Pablo. Amén. Mire, hermano, el apóstol Pablo, cuando fue tumbado del caballo, el Señor le dijo al Señor: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: anda a Damasco y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Inmediatamente se fue para Damasco. Y desde ahí comenzamos a ver el ministerio de Pablo, hermanos, que Dios lo usó, y Dios hizo grandes cosas y cumplió los propósitos de Dios en su vida. Para que podamos cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas, hermanos, necesitamos obedecer inmediatamente. Amén, hermanos. Pablo no dijo: señores, que lo siento en mi corazón, señores, que no. Él obedeció. Hermano, otro personaje en el Antiguo Testamento es Isaías. Cuando Dios dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, inmediatamente después de que oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Porque solamente así es como vamos a cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas, hermanos, cuando entendemos la voluntad de Dios en nuestras vidas y obedecemos la voluntad de Dios y nos ponemos en la posición que Dios quiere que estemos. Y ahí vamos a comenzar a cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Pero tiene que haber ¿qué? Obediencia. Obediencia. Y déjeme decirte, hermanos, el éxito en la vida no es cuánto dinero vas a lograr tener, no es qué carrera vas a obtener, no es qué tanta fama vas a tener. El éxito en la vida, hermanos, es haber cumplido el propósito que Dios tenía para ti. Si un día nos vamos de este planeta, hermanos, que nos vayamos habiendo cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos,
tenemos que obedecer. Hermanos, Dios tuvo que tratar en la vida de Jonás para hacerlo entender y cambiar sus pasos. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Dios tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas. Y debemos cumplirlo antes que sea demasiado tarde, hermanos. Y muchas veces Él tiene que sacar su arita para hacernos entender. Pero no esperemos eso. Hay que obedecer antes. Hermanos, para cumplir sus propósitos, debemos estar en el lugar que Él quiere que estemos. Sí, hermano, le dijo en el versículo 3 dice, y se levantó Jonás y fue a dónde, hermano, a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. ¿A dónde quería Dios que fuera? A Nínive. ¿A dónde se fue él antes? A Tarso. ¿A dónde, hermanos, quería Dios que sirviera? En Nínive. ¿A dónde quería Dios que asistiera? En Nínive. ¿A dónde quería Dios que él estuviera invirtiendo su tiempo? En Nínive. ¿A dónde quería Dios que fuera a predicar? A Nínive. Dios tiene un lugar. Y no es el lugar que yo quiero. Es el lugar que Él quiere. Y es por eso nosotros debemos asegurarnos, hermanos, que estemos en el lugar correcto. Amén. En la iglesia correcta. En la ciudad donde Dios quiere. Y si Dios te tiene aquí, hermano, sirva al Señor. Invierte tiempo en el Señor. Haga lo que el Señor le manda hacer. Porque solamente así va a usted cumplir el propósito de Dios para su vida. Hermano, muchas veces, si nos alejamos de Dios y nos vamos por otro lado y nos salimos de la voluntad de Dios, nos puede ir muy bien, porque a Jonás le fue bien. En el principio, usted ve, dice la Biblia en el capítulo 1, hermano, que Jonás se fue, compró su boleto. ¿Y qué exactamente? Que tan pronto que compró su boleto, había un barco ahí a punto de salir. No, normalmente no salían los barcos como hoy en día, que salen acá a media hora, cada hora. No, en ese tiempo duraban meses, hermanos, para que saliera una embarcación. Pero le fue bien a este hombre. Compró su boleto y ahí estaba listo. Vámonos. Parece que todo iba bien. Y a veces, hermanos, pensamos así: oh, pastor, es que a mí me está yendo bien. Yo estoy bien, no ando muy bien obedeciendo al Señor, pero viera que cómo me está yendo. Mi cuenta está creciendo. Tengo dinero, tengo trabajo, tengo comida, tengo salud, tengo todo. Estoy bien. Pero el punto no es tanto qué tanto tienes, sino el punto es: ¿estás en la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? Hermanos, debemos asegurarnos que no estamos caminando en sentido contrario a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si Dios te trajo a Sacramento, asegúrate de cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Si Dios te trajo a la Iglesia Bautista de Sacramento, asegúrate de hacer lo que Dios quiere que tú hagas en esta iglesia. Sírvele al Señor. El propósito de Dios, hermanos, es que prediquemos el mensaje de salvación. Esa era la razón por la cual Dios quería que Jonás fuera a Nínive. Esa era la razón por la cual Dios lo llamó a Nínive. Es la razón por la cual Dios le dio salud para que fuera a Nínive. Dios quería cumplir un propósito en la vida de Jonás y en la vida de los ninivitas.
Y dice la palabra de Dios, hermano, el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y aquí vemos, hermanos, él cumpliendo el propósito de Dios en su vida, hermano. Y el propósito de Dios de la vida de cada creyente, hermano, es que prediquemos la palabra de Dios, hermano. El propósito de la Iglesia Bautista de Sacramento y de cada iglesia que se llama iglesia, hermano, es que predique el evangelio. Hoy en día, hermano, los cristianos se reúnen como un club social. Tienen actividades cada domingo. Tienen desayunos, tienen almuerzos, tienen fiestas, tienen comida, tienen todo, pero menos ganar almas. Nada sucediendo. La gente llega por la mañana, no regresa por la tarde, regresa después de dos domingos, o a veces una vez por mes, porque así, primero comienza fielmente, después deja la escuela dominical, después deja la tarde, después deja el miércoles, después deja un domingo sí, un domingo no, y después una vez a cada mes, y después ya nos acomodamos. Y así está sucediendo, muchas veces eso pasa, y la iglesia está cumpliendo el propósito con el cual Dios quiere que la iglesia cumple. El propósito, hermano, para la iglesia es que las almas sean salvas. Pero una iglesia que no está comprometida con Dios, hermano, no puede cumplir ese propósito. Porque los cristianos no están dentro de la voluntad de Dios y no están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Hermano, aquí vemos, hermano, el propósito de Dios para la vida de Jonás era que fuera a Nínive a predicar el mensaje de salvación. Y aquí vemos, hermanos, ahora a Jonás en el propósito de Dios, haciendo lo que Dios quería que él hiciera. ¿Y qué quería Dios que hiciera? Que predicara. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, mire, hermano, qué tremendo mensaje que tenía. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ese era el mensaje. No tenía que decir más. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Con su voz en cuello. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ahí va ese señor, hermano. Y la gente probablemente decía, este está loco, pero importa que le digan que esté loco, él estaba cumpliendo los propósitos de Dios en su vida. Así como nosotros nos dicen, esos están locos, mucha gente allá nos dice, ustedes no tienen nada que hacer porque andan en las calles. Sí tenemos mucho que hacer. Lo que pasa es que queremos cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Amén. Es que yo no tengo tiempo para ir. No, no es el tiempo. Lo que pasa es que no quieres cumplir los propósitos de Dios en tu vida. El mensaje es sencillo. El mensaje es sencillo. Para Jonás el mensaje era sencillo. Para usted y para mí el mensaje es sencillo. ¿Cuál es el mensaje, pastor? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén, hermano. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hermano, el pecador está camino rumbo al infierno. Pero Cristo vino al mundo para pagar el precio por nuestros pecados y Él quiere darnos vida eterna. Y los cristianos nosotros sabemos esa gran verdad y Dios le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice, hermanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios es un Dios justo, hermanos. ¿Sabe, hermano? Dios es un Dios justo porque antes de que descendiera fuego o destruyera a Nínive, mandó a un predicador. Esa es la justicia de Dios. Vea, diles,
De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y Dios sí los iba a destruir. Pero ahí estaba ese predicador, hermano, encendido en fuego. Ahí estaba ese predicador ganando almas. Ahí estaba ese predicador, aunque le dijeran que era un loco, aunque le dijeran que no tenía nada que hacer en su casa, aunque quizás había calor, él iba caminando, quizás había frío, él iba caminando, quizás no tenía mucho que comer, él iba caminando, quizás no era muy reconocido, muy famoso, él iba haciendo la voluntad del Señor en su vida, él iba cumpliendo el propósito de Dios en su vida, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ahí iba ese predicador, hermano, cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Es lo que hacemos y es lo que queremos hacer: cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Es lo que estamos haciendo aquí sentados, cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Es la razón de la iglesia, es el propósito de la iglesia, hermano, cumplir el propósito de Dios mientras estemos aquí en este planeta. Y cuando cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos, le agradamos a Él y también podemos ser de bendición a otros. Y dice la palabra de Dios, hermano: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y gloria a Dios. Creyeron. ¿Por qué creyeron? Porque hubo un predicador que les predicó, porque hubo un ganador de almas que les habló, porque hubo una hermana que dejó sus quehaceres en su casa y fue a predicar, porque hubo un hermano que dejó sus cosas que tenía que hacer en su casa y salió a las calles y predicó el evangelio, hermano, para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y hermano, dice la palabra de Dios que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Esos eran buenos creyentes para ayunar. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermano, esos estaban en serio. Mire, hermano, estaban arrepentidos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de las grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento ni beban agua. Hasta los animales ayunaron ese día, hermano. Sino que cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mire, hermano, cuando hay conversión uno se puede humillar. Vamos a ayunar 40 días, dice la iglesia, para que Dios bendiga y mande avivamiento a nuestras vidas y caliente nuestros corazones y haya avivamiento, hermano. Y unos cuantos, 3, 4 ahí se tienen que poner hasta 2, 3 veces, porque muchos de ustedes no quieren dejar las tortillas, no quieren dejar los tacos, hermano, no quieren ayunar un triste día. Ay, pastor, ¿o es que tan serio queremos ver la mano de Dios? Este rey, hermano, estaba en serio. Dijo: no, pónganse a ayunar todos y hagan cilicio, arrepiéntanse, dejen de hacer el pecado, dejen de hacer lo malo, dejen de robar, dejen de andar de adúlteros, dejen de andar de fornicarios, dejen de andar de borrachos, dejen de andar de drogadictos, dejen el pecado y conviértanse al Señor y humíllense, porque si no vamos a ser destruidos. Hermanos, se prendió un avivamiento ahí. Ahí hubo avivamiento, hermanos. La razón por la cual no hay avivamientos en el pueblo de Dios, hermanos, es porque no queremos dejar el pecado. Porque unos cuantos nada más queremos hacer la voluntad de Dios y otros no.
Hermanos, aquí había avivamiento, hermanos. Nínive no fue destruida. Y cuando un hombre o una mujer o una persona se humilla, hermano, y dice: Señor, perdóname. Señor, yo no quiero que tú me vayas a destruir. No quiero que me mandes al infierno. Yo quiero confiar en ti, Señor. Y el Señor viene, hermano, y le salva al pecador. Hermano, esta gente dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Decían ellos. Y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y cuando vio Dios eso, vio Dios lo que hicieron, que se dice, y vio Dios que lo que hicieron, perdón, que se convirtieron de su mal camino, porque Dios lo ve. Dios ve lo más profundo del corazón del hombre, hermano. Dios ve cuando nosotros tomamos decisiones. Dios sabe por qué viniste a la iglesia. Dios sabe la razón por la cual estás sentado aquí. Dios conoce lo más profundo de tus pensamientos y de tus corazones, hermano. No le vamos a mentir a Dios. Y Dios, hermanos, vio eso y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. De aquí a 40 días Nínive será destruida, decía el mensaje, hermano. Y sabes que Dios, cuando vio la actitud del Nínive de arrepentimiento, no destruyó a la ciudad. Y sabes que dijo Jonás: ya sabía yo que Dios iba a hacer eso. Yo no sé por qué me mandó. Si Dios es así, ¿yo para qué fui? Si lo que quería Jonás es que se los chamuscara a todos. Pero mire, iba enojado. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No importa cómo vayas, si vas enojado, vas llorando, vas triste, vas afligido, vas cansado, vas apaleado, vas como vayas, pero ve. Amén, hermanos. A veces vamos cansados, a veces vamos tristes, a veces vamos afligidos, a veces vamos con gozo. No siempre vamos igual, pero el punto aquí es, hermanos, que vamos. Amén, hermano. Hermano, no, ahí está el asunto. ¿Quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida? No lo cumplas en base a tus emociones. Hagamos las cosas, obedezcamos a Dios, obedezcamos a su llamado, hagamos su voluntad, porque Él dice, porque a Él le agrada, porque Él quiere que hagamos las cosas así. Amén, hermanos. Y entonces vamos a cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Todos con su rostro inclinado, vamos a orar. Y voy a hacer una invitación. ¿Quiere usted cumplir su propósito? El propósito de Dios en su vida. Venga aquí al frente, busque un lugar donde arrodillarse y véngale al Señor y dígale: oh Señor, yo quiero cumplir los propósitos tuyos en mi vida. Venga aquí al frente, busque un lugar, arrodíllese, clame a Dios y pídale perdón. Si usted no es salvo, no es hijo de Dios, hoy es el día de salvación. Dios quiere salvarle. Dios quiere darle vida eterna. Los propósitos de Dios es que obedezcamos su palabra.